que Dios nos da. Los privilegios que Dios nos da. Y voy a decirles un poco del privilegio que Dios nos da. Es algo fuera de este mundo. Y quiero que escuchemos, les voy a tener que dar un poco de la historia del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había un velo, había para dividir al lugar santo del lugar santísimo? Y ahí había ese velo, y ese velo solamente entraba al lugar santísimo. Al primero, al lugar santo, podían entrar los sacerdotes y podían entrar todos los días, pero el lugar santísimo era solamente el sumo sacerdote, que lo hacía una sola vez al año para expiar sus propios pecados con sangre de cordero, de machos cabríos, los pecados del pueblo, y esparcirlos temporalmente. Así es de que lo hacía una vez al año. Una vez al año. Lo pueden ver ustedes en Éxodo. Pueden ver, no tenemos el tiempo para ir allí, pero quiero dejarles saber todo esto para que nosotros podamos entender el mensaje. Levítico está en Levítico capítulo 16, Éxodo 30, y el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año. El templo de Salomón, ¿cuántos recuerdan el templo de Salomón en el Antiguo Testamento? Tenía aproximadamente 30 codos de altura, que son aproximadamente 18 a 20 metros de altura. Era alto, y ahí lo dice en Primera de Reyes 6:2. Pero sabían que el rey Herodes en el Nuevo Testamento aumentó la altura a 40 codos, y era más alto todavía. Así es de que el velo tenía, no solamente era alto, pero ese velo tenía un espesor de 10 centímetros de gruesor, y que aún 2 caballos no les era posible, cuando le ataban 2 caballos para que a cada uno de un lado, de un extremo al otro extremo, les era a veces imposible rasgarlo. ¿Me están siguiendo? Y la descripción que nos da en el libro de Éxodo enseña que este grueso, con ese espesor, el velo, fue confeccionado con material azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. El tamaño del grosor de este velo hace mucho más trascendentales los eventos descritos, como vemos aquí en la palabra de Dios en Mateo 27, del 50 al 51, que dice la Biblia, Mateo 27, 50 al 51, haciendo otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Así, ¿qué significado tiene todo esto en estos tiempos, el velo que se rasgó? Mira, tiene el significado, significa que para ir al lugar santísimo fue abierto para toda la gente, para todos, de todos los tiempos, de judíos como gentiles, a toda la gente. Cuando el Señor Jesucristo murió, el velo se rasgó en dos, y Dios, amén, hizo la obra ya ahora ya no se estaba tanto la presencia solamente en un lugar, en ese templo, sino que fue traspuesto al lugar celestial, hasta el cielo. En Hechos 17:24 lo puedes ver. Así es de que Dios determinó ahora que lo que se hacía, los sacrificios que se hacían en el templo antes en Jerusalén, habían quedado ya desolados, habían quedado destituidos, y los romanos habían destruido el templo. Así es de que ya no más, ¿para qué? Porque ya no se necesita esos sacrificios. Ya no se necesita nada de eso. Hebreos 9, 8 al 9 lo habla acerca de que mientras ya ahora el Señor Jesucristo abrió. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Para que podamos entender el gran privilegio que tú y yo tenemos de venir a Él.
el gran privilegio que tenemos es de venir a Él. Ahora sí, vayan conmigo a Hebreos 4:14. Eso solo fue la introducción. Hebreos 4:14. Amén. Vamos a ponernos de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. Dice así, Hebreos 4:14 al 16. Vamos a leerlo, yo leo el 14, ustedes el 15 y todos el 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Todos en el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí en este pasaje que habla acerca del trono de la gracia. Es un privilegio que tú y yo tenemos, que Dios nos lo ha dado, de venir delante del trono de la gracia cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. La sangre del Señor Jesucristo nos da ese acceso a la presencia de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por este gran privilegio que nadie de nosotros pecadores merecemos, porque el pecado nos separa de tu presencia. Y antes de nosotros recibirte como Salvador, cuando no te habíamos profesado, confiado como nuestro único Salvador, nos separaba el pecado de ti, de tu presencia. Pero gracias a ti, Señor Jesucristo, que ahora has dado ese acceso a nosotros que hemos creído. Un acceso que nadie, la religión no puede dar. Aún en el Antiguo Testamento no lo podían dar porque era solamente temporal. Gracias te damos porque ahora es por siempre. Pedimos, mi Dios, que sigas obrando en nuestras vidas y que podamos ser agradecidos con este gran privilegio que nos das de venir delante de tu presencia cada vez que nosotros tengamos el deseo de hacerlo. Pon en nosotros ese fervor, ese anhelo de venir delante de ti, de tu presencia, cada día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Si es de que tenemos este gran privilegio. ¿Qué es un privilegio? Un privilegio es una ventaja especial o una extensión de una obligación que disfruta alguien por la concesión de un superior o por su propia capacidad y circunstancia. Eso es lo que dice la definición de la palabra privilegio. Pero aquí mira, podemos ver ahora que Dios nos da ese gran privilegio a ti y a mí, a todos los que hemos creído en Cristo, de venir delante de la presencia de Dios. Y hay veces que algunos de nosotros no hemos entendido porque no lo anhelamos, no lo queremos. Y mira, aquí cuando habla el escritor, que Dios habló a través del escritor de Hebreos, dice aquí la palabra de Dios: vengamos al trono de la gracia. Al trono de la gracia. ¿Por qué es el trono de la gracia, hermanos? Porque Él, a través de la gracia, a través de Cristo Jesús, nos da de su gracia. Amén. Nos ha redimido porque hemos sido perdonados por la gracia. ¿Por qué somos salvos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros para que nadie se gloríe. Amén. Es un don de Dios. Es la gracia de Dios. Es lo que Dios nos ha regalado. Y aquí, cuando habla el escritor de Hebreos, claro, obviamente el autor es Cristo, el autor es Dios, pero el escritor es para que nosotros podamos entender la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando dice la palabra de Dios, es aquel que traspasó los cielos, es Cristo. ¿Quién era el velo? ¿O quién representa el velo? Cristo representaba el velo. Él tuvo que ser rasgado. Él tuvo que ser crucificado para que el mundo pueda tener acceso a Dios.
es algo precioso, hermanos, es algo que tú y yo tenemos que meditar y entender y ver lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y no solamente lo hizo aquí, cuando Él murió dice que su cuerpo fue rasgado. ¿Cómo estaba el cuerpo? Isaías 55 lo describe de Cristo. Rasgado, no se reconocía, por ti, por mí, por amor a nosotros. Es como aquel hombre que o los hombres que están en NASA y han enviado diferentes cohetes a la Luna, a otros, y ahora a Marte, a otros planetas, tienen que traspasar. No sé si ustedes han visto que la atmósfera tiene un lugar a cierta hora del día. Tienen que ellos estar seguros que van a atravesar esa atmósfera, porque de otra manera les sería más difícil poder ellos penetrar, traspasar eso. Bueno, el Señor Jesucristo es mucho más poderoso que eso. Dice que traspasó los cielos, traspasó todo lo que el enemigo quería tenerlo ahí todavía a través del pecado nuestro. Lo tenía ahí todavía en una palabra, digamos, sometido al pecado. Porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Él no pecó, pero se hizo pecado por nosotros. Y Él tuvo el poder para traspasar a todos los cielos y llegar hasta la presencia de Dios. Y con esa confianza tú y yo podemos tener que cuando nosotros hemos creído en Cristo, Él mismo nos dice que también nosotros podemos venir. Ahora por eso el escritor aquí en Hebreos, si tú no has estudiado el libro de Hebreos, yo te invito a que lo estudies, a que lo leas, porque el velo era Cristo, Cristo mismo, como el único camino al Padre. Juan 14:6, ¿qué dice? ¿Alguien me lo dice aquí? Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, a través de Cristo. Así es de que el hecho que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y Él ahora nos da la entrada, así como en el Antiguo Testamento ellos podían entrar una sola vez, el sumo sacerdote, Cristo ha entrado una sola vez y para siempre, para expiar nuestros pecados. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y ahora dice que Él, podemos venir con Él confiadamente. Cuando tú y yo venimos y entramos, ese es un privilegio que Cristo nos da entrada al Padre a través de Él mismo. Cristo nos ha dado entrada. Por eso dice la palabra de Dios, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos firmes en lo que Cristo Jesús ha hecho, en la profesión que hemos depositado en Él como nuestro Salvador. Tenemos esa confianza. Tenemos, hermanos, que estar firmes en esa profesión que hemos hecho tú y yo, especialmente en estos tiempos. Que nada nos mueva. Por eso dice: retengamos nuestra profesión. Porque dice, explica en el 15 por qué. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él se compadece. Él tiene compasión de nosotros. Él sabe nuestras debilidades. Él conoce, porque dice, ¿compadecerse de qué? De nuestras debilidades. Tú y yo somos débiles. Tú y yo pecamos. Y seguimos pecando todavía. Y aún así nos dice que tenemos entrada al trono de la gracia. No es por mis obras, no es por mis pecados, menos, porque Dios es un Dios santo, un Dios santo, santo, santo. Dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Quién? Jesucristo fue tentado en todo. Cuando dice la palabra de Dios en todo, es en todo. Con tentaciones, de todas tentaciones que tenemos nosotros los humanos, especialmente los hombres. Pero sin pecado. Sin pecado.
Uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero que dice, pero sin pecado. Gloria a Dios, hermanos, porque tenemos un Salvador. Antes en el Antiguo Testamento tenían un sumo sacerdote, pero era pecador, igual que todos. Ahora ya no, ahora tenemos un sumo sacerdote sin pecado. Sin pecado. Ese es el Cristo que yo predico, como dice el corito que acabamos de alabar a nuestro Dios. Sin pecado. Entonces dice, y aquí comenzamos el punto número 1, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente para, ¿qué dice? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo todos los días tenemos este gran privilegio de venir a Él. Y Él dice, acerquémonos, hace una invitación, acerquémonos. Mira, hermano, venir a Él y a este no es un deber, es un privilegio. No es un deber, no es porque tengo, es porque es un privilegio que Dios nos ha dado. Un privilegio. Cuando tú vas con alguien y conoces a alguien, puedes entrar más allá de donde dice solamente empleados. ¿Cuántos han estado ahí? En una situación así, que hay letreros, hay anuncios que dicen hasta aquí. De aquí en adelante solo empleados. O de aquí en adelante solo los gerentes. Pero tú conoces a alguien y él te llevas adentro y te dice, ven conmigo. No, pero ahí dice que no puedo entrar. Ahí solamente dice que hasta aquí llegue. Pero así nos decía el pecado. Ve, ahora estamos entendiendo. Cuando venimos, Cristo nos representa. Él está ahí delante del trono de la gracia. Y cuando tú y yo vamos, Él dice, Él puede entrar conmigo, porque Él me ha recibido por mi sacrificio. Ya no necesito un intermediario. Ya no necesito a alguien más. Directamente tengo acceso, porque Cristo Jesús nos da ese acceso directo al Padre. Y no es cualquiera, no es el presidente de esta nación, no es el presidente de otro país, es el Dios del universo que nos da el privilegio de venir delante de Él. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercesor, es nuestro Salvador. Bueno, yo, pastor, ya lo sé, pero no aprovechamos este privilegio. Dice, acerquémonos pues confiadamente. No solamente está hablando de oración, está hablando de que vengamos a Él, porque Él nos entiende en la situación que estemos. Él entiende nuestras debilidades, Él entiende que nos cansamos, Él entiende en esta noche cómo nos sentimos, Él sabe por lo que pasamos. Y Él dice, no importa cómo te sientes, cómo estés, ven a mí. Oye, pastor, yo ya lo he recibido. Es para los que no le han recibido. No, también está hablando para nosotros. ¿A quién le está hablando el escritor de Hebreos? Díganme. Al pueblo de Dios, a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los judíos, los que habían creído en Cristo. Entonces es a nosotros. Nos dice, acerquémonos confiadamente. Ese es el privilegio que tú y yo tenemos, que nadie más te lo puede dar en este mundo, solo Dios. El segundo privilegio que Dios nos da es el privilegio de la oración. Salmo 100, Salmo 101. Salmo 101. Oh, hermanos, este es un privilegio. Salmo 100. Cantad alegres a Dios. 1. Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Venid ante su presencia con regocijo. Yo no sé si tú has entendido, hermano. Oh, yo ya sé que tengo ese privilegio. No, a lo mejor todavía lo sabes, pero no lo hemos entendido a la profundidad que es. En esta mañana yo les compartí algo de que yo, ya de este mensaje a los jóvenes. Y les decía,
¿Sabían ustedes que Dios mismo nos permite a nosotros, los pecadores, a venir delante de su presencia? Dios mismo nos permite. La palabra permitir en inglés es He allows. Nos permite, nos deja, nos permite venir ante su presencia. El Dios que ha creado los cielos y la tierra nos permite, nos da el permiso de que vengamos a hablar con Él cada vez que nosotros queramos, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Porque Dios dice también que, en otra palabra, refiriéndose al incrédulo, que Dios no oye a los pecadores, a los impíos, pero Dios oye al pecador salvo por la gracia, al pecador que ha confiado en Cristo. Y aún así tiene misericordia, y Él es misericordioso con los que tiene misericordia, con los que quiere. Pero Él nos da, eso es profundo, nos da el privilegio de a nosotros pecadores venir delante de la presencia de Él, tal y como estamos, en nuestro pecado. Claro que no podemos venir cuando hemos pecado y estamos en pecado, eso nos separa de Él. El pecado nos separa delante de su presencia. Por eso no está la presencia y no sentimos la presencia de Dios por nuestro pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías? Vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros por vuestros pecados. ¿Por qué no venimos a la presencia de Dios con ese privilegio? Por vuestros pecados, por vuestro orgullo, por vuestro egoísmo. Por eso no venimos delante de Él. Pero el Creador de los cielos y la tierra, el que llama a las estrellas y a cada una tiene nombre. ¿Sabía, hermano? Dios le ha dado, el salmista dice que Dios ha dado y llama a las estrellas por su nombre. Cada estrella que vemos que brilla cuando está el cielo estrellado, cada estrella tiene un nombre que Dios le ha dado. Y Dios la llama por su nombre. Y si llaman las estrellas, imagínate nosotros su creación. Entonces Él nos da el privilegio de venir delante de su presencia. Él nos da el privilegio para que no solamente vengamos delante de su presencia, pero para que influenciemos a Él. ¿Cómo lo podemos influenciar a Dios? La palabra de Dios lo dice: pedid y se os dará. Porque muchos dicen, no, ¿cómo yo puedo influenciar a Dios? Con nuestras oraciones. ¿Se recuerdan cuando Abraham oró, que le dijo, oh Señor, si hay 10 justos, no los destruyes, no los vas a destruir? Y siguió hasta encontrar, si hay uno justo, no lo vas a destruir. Y Dios dijo, no. ¿Se recuerdan cuando Dios iba a destruir a Nínive? No la destruyó porque Jonás fue y predicó y se arrepintieron. Todo el mundo dice que hasta si tú lees Jonás, el libro de Jonás, hasta las bestias ayunaron. Y hasta algunas de ellas yo creo que se arrepintieron de la convicción que todo el mundo se arrepintió, hermano. Aún hasta ellos estaban arrepentidos. Dios puede ser influenciado por nuestras oraciones. Dios puede hacer. ¿Se recuerdan cuando Josué pidió a Dios, estaba en la batalla, y Josué dice, allí párate en Gabaón, sol? ¿Quién hace eso? Dios fue influenciado por una oración de un hombre que oró. Elías fue un hombre de oración. Y Dios escuchó y Dios, hermanos, y las oraciones nuestras lo influencian a Él a obrar para bien de nosotros. Él no puede ser tentado, Dios, ni tienta a nadie de nosotros, lo habla Santiago, pero sí puede ser influenciado por nuestras oraciones. Está bíblicamente hablando, hermanos, está en Mateo 7 al 8, Mateo 22, 21 dice, todo lo que pidierais creyendo en oración, recibiréis.
Está Daniel, que cuando Daniel oró, Dios obró. Y cada vez cuando Ana oró, Dios obró. En cada situación que vemos en la Biblia, Dios ha obrado. Dios responde las peticiones de nosotros, sus hijos. Pero es que no hemos tomado tiempo para pensar en esto. ¿Cuántos habían pensado en esto? ¿Que Dios puede ser influenciado por mis oraciones? Sí, Él puede ser influenciado por mis oraciones. Si no, yo te pregunto entonces, ¿para qué oramos? Entonces, ¿para qué oras? ¿Para qué oramos? Si piensas tú y tienes una idea, porque es una idea, de que nuestras oraciones no influencian a Dios, entonces ¿para qué oras? Si Dios como quiera va a ser, y Dios es soberano y va a ser, es que Dios quiere que le pidamos. Un ejemplo, tengo yo 2 hijas. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Y cuando ellas tienen todo lo que es necesario, yo no me preocupo. Cuando ellas quieren algo, ellas vienen a papá o a ti, a mamá o a papá y les piden algo. Y tú vas a ser influenciado por la petición que él o de ella o él tenga, para que tú le des. Igual es nuestro Dios, más bien mejor es nuestro Dios, mucho mejor. Él dice, se compadece. Acabamos de leer la palabra de Dios, se compadece de nuestras debilidades. Él conoce que somos carne, que somos débiles, y aún en nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos. Mira otra influencia que te doy, 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahí está la influencia para perdonarnos. Pero si tú no pides perdón, Él no te va a perdonar. Otro ejemplo más claro. Aunque Él murió para perdonarnos, aquel que no ha creído en Cristo, si no, ¿qué tiene uno que hacer, hermano? Confesar, creer, arrepentirse de sus pecados. Y a nosotros los creyentes que hemos creído en Cristo, que ya nos ha perdonado nuestros pecados, pero cuando queremos que Dios nos escuche, que Dios obre y sentir su presencia, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados. Y Él nos perdona. Qué grande es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro Dios, que Él perdona nuestros pecados y se olvida de ellos si nosotros confesamos. No es, dice, ¿quién tiene que dar? Él ya dio el primer paso, Él ya hizo todo posible. Entonces ahora nuestro lugar, acerquémonos. Qué gran privilegio que nos da la oración. Este privilegio nadie más lo tiene. Ni el hijo, los hijos de la reina de Inglaterra tienen el privilegio que tú y yo tenemos. De venir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. De hablar con el Creador de este mundo. De hablar que Él ponga atención. Él deja todo. Alguien me dijo aquí hace tiempo, pastor, pero es que Dios está muy ocupado. Es que Dios es un Dios poderoso que tiene para todos, que tiene oídos para todos, que tiene ojos para vernos a todos, que Él se toma el tiempo para pensar en nosotros. ¿Sabía que Dios piensa en nosotros? Si ya ha llamado a las estrellas por nombre, imagínate nosotros su creación. Dios piensa en nosotros. ¿Cómo está otra comprobación? Si no pensara, no hubiera mandado a Cristo en este mundo. Él piensa en cada uno de nosotros, su creación. Y ahora más que somos sus hijos, Él nunca está ocupado. Él siempre nos atiende, siempre está atento, siempre está disponible para que vengamos a Él. Él nos entiende nuestras debilidades, Él nos ayuda en cualquier situación, especialmente cuando nos encontramos preocupados. Él nos quita la ansiedad. Cuando en verdad confiamos y venimos confiadamente en lo que estamos pasando, atravesando. Cuando estamos tristes nos consuela. Cuando estamos afligidos, cansados, nos da descanso. Isaías dice 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él nos da fortaleza.
Cuando ya no tenemos fuerza. Cuando le pedimos guía, Él nos dirige. Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero si tú no le pides guía, pues alguien que quiera guiarte y que nos quiera guiar, nosotros no le pedimos ayuda. ¿Cuántos en esta mañana despertamos y le pedimos al Espíritu Santo de Dios, guíame? Guíame. Algunos, guíame, Señor, en este día. Mira cómo está todo pasando, mira cómo están los precios, cada día está aumentando más el aceite, la gasolina, y qué voy a hacer con la economía, y guíame a algo a hacer un invento, provéeme, multiplícame, a ver qué hacemos, pero guíame. Él lo hace si nosotros le pedimos. Otra respuesta acerca de la oración que Dios es influenciado, dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y oraren, yo oiré desde los cielos y perdonaré y sanaré la tierra. Pero necesita que el pueblo de Dios nos acerquemos, nos humillemos. Mira, cuando lloramos, Él recibe nuestras lágrimas, dice Apocalipsis, en su redoma. Cuando pasamos por una prueba, Él está con nosotros. Es a través de nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Cuando nos desalentamos, Él nos alienta. Cuando parece que ya todo vamos a desfallecer y caemos, Él nos levanta. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo, pero Dios esas 7 veces lo vuelve a levantar. Mira, no es algo que nosotros estamos demandando de parte de Dios. Es que Él nos ha dado este maravilloso privilegio que algunos no lo aprovechamos, algunos no lo valoramos, algunos no lo usamos, algunos no lo ejercemos, no lo practicamos. De nada nos vale. Es como aquel estudioso que ha graduado de médico pero no practica la medicina. Con tener el título que es médico, si no lo practica, ¿de qué le vale? Tú y yo, los creyentes, tenemos el título de hijos de Dios, pero si no lo ejercemos, no lo practicamos, no lo creemos, de nada nos vale. De nada nos vale. Oh, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Aquí la mayoría somos hijos de Dios, hijas de Dios, hijas del Rey, pero si no lo practicamos, si no lo ejercemos, ¿de qué nos vale? Aprovechemos este privilegio. Aprovechemos este privilegio. Tomémoslo en serio. Dediquemos nuestra vida a buscar más de su presencia. Invirtamos más tiempo y seremos los creyentes llenos de poder de Dios. ¿Por qué ya no hay esos creyentes con el poder de Dios? Porque no practicamos, no hemos abrazado, no hemos nosotros valorado en los privilegios que Dios nos ha dado. Es por eso que hay iglesias muriéndose, es por eso que hay iglesias cerrándose, es por eso que hay cristianos decayendo al lado, a la izquierda, a la derecha. Sí, decimos que el Salmo 91 es nuestro salmo y es nuestra fortaleza, pero hay muchos creyentes que se quedan en casa, que no están donde deberían de estar, porque no valoran estos privilegios de Dios. Si valoramos, estas sillas estuvieran llenas. Si valoráramos que, yo creo en la oración, yo soy un hombre, una mujer de fe, yo soy un hijo, una hija de Dios, valoráramos, y cada vez que se abrieran las puertas de la iglesia, del templo, estaríamos ahí. En el Antiguo Testamento, cada vez que iban a abrir y el sacerdote iba a presentarse en el lugar santísimo, todo el pueblo llegaba. Todo el pueblo, con los niños, todo mundo llegaba, porque sabían que es solamente una sola vez, y ellos no tenían el privilegio, sino que tenían un representante. Ahora tú y yo tenemos el privilegio de venir delante de la presencia de Dios, mira, cara a cara, y decirle: mira, Señor, así estoy, mira cómo me siento en este día. Gracias por el privilegio que me das de conocerte, de tenerte en mi vida,
de ayudarme en mis debilidades. Yo sé que peco y yo sé que todos los días te fallo, pero te doy gracias, mi Dios, porque tú no me castigas como lo que yo merezco, no me das lo que yo merezco. ¿Qué merecemos tú y yo? Merecemos el infierno, merecemos estar separados de Él. No merecemos ni venir delante de su presencia, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Oh, la gente ya no se aparta en estos tiempos. Están viviendo con un pie en la palabra de Dios, en el templo, y otro pie en el mundo. Cristianos mundanos, cristianos que no se consagran a Dios en estos tiempos. Consagrar, mira hermanos, Dios llamó a la iglesia, que somos, como yo dije al principio, que somos tú y yo, los llamó fuera. Cuando dice llamar, es que a sacar del mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. No somos de este mundo. Apartar santo quiere decir es apartar, apartado del mundo, apartado de la corriente del mundo, apartado de toda la suciedad de este mundo, apartarnos del pecado que nos cuesta. Pero mira, escuchamos predicaciones, ya escuchamos en este fin de semana, escuchamos predicaciones. Las damas tuvieron su conferencia este fin de semana también. ¿Y qué están haciendo ahora? Yo les pregunto. Siguen lo mismo. Ya pasó la conferencia, Dios ya me habló, Dios ya me usó, pero ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué estamos haciendo en este día? ¿Estás buscando más de Él? ¿Estás aprovechando el privilegio que Dios nos da? La oportunidad que nos da cada día de venir delante de su presencia y pedirle por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros parientes y por otras gentes, por nuestros enemigos, dice la Biblia. Hay que orar por nuestros enemigos también. Hay que bendecirlos. Y seremos los creyentes de poder que Dios quiere. Tendremos poder. No que venga cualquier doctrina ahí de cualquier parte de este mundo. Muchas iglesias hay, pero pocas las que están consagradas, pero pocas las que temen a Dios, pero pocas las que están predicando un evangelio puro, un evangelio sincero, un evangelio que es el Cristo Jesús, que es el único que salva, que solamente tengo que creer en Él. Ese es el evangelio: la muerte, sepultura y resurrección. Escucho conferencia tras conferencia, pero no hago nada al respecto. Sigo mi vida igual, sin valorar. Ya estoy hablando también como puertorriqueño. Sin valorar el privilegio que Dios nos da. Lloramos y son solamente lágrimas de cocodrilo. Amén. Viene cualquier cosa y decimos, ya no voy a la iglesia. Ve, la prueba está ahí. Nos hicieron una mala cara o nos corrigieron porque en la verdad estábamos mal. Decimos, ya no voy a la iglesia. Como si el pastor fuera el que ha derramado la sangre por ti. No hemos combatido hasta dar la sangre nosotros, como los cristianos que hacían. ¿Saben por qué le llamaron en Hechos capítulo 5, si no me equivoco, por ahí en ese capítulo, cristianos por primera vez? Porque eran hermanos cristianos que contendían hasta la muerte, que fueron esparcidos, fueron perseguidos por su fe y no negaron a Cristo, siguieron adelante, dieron su vida. Pero nosotros nos hacen algo o nos corrigen porque estamos mal y no nos gusta, no nos parece. ¿Qué cristianos hemos llegado? Desperdiciando el privilegio que Dios nos ha dado de ser representantes. Dice la palabra de Dios que somos embajadores de Cristo en esta tierra. Un embajador es alguien que está en un lugar que no es su lugar.
está en un país que no es su país, está en un lugar que no representa su ley, sino representa la ley del país que lo envió como embajador, y nosotros estamos representando aquí a Cristo. Yo estoy y quiero representar a Cristo aquí mientras me tenga aquí en la tierra, y representarlo bien con la fuerza que Él me da, porque en mi fuerza no puedo representarlo bien, pero Él nos da la fuerza, el poder para hacerlo bien y hacerlo con mucho gusto. ¿Cuál es otro privilegio que Dios nos da? El privilegio de servirlo. Oh, pero muchos hay que rogarles o no sé, parece que es un deber. Yo veo a creyentes ya que tienen años en el evangelio, que para mover un pie le piden permiso al otro pie, y los veo sentados mientras otros están trabajando, otros sentados, como que no es un privilegio. Es un privilegio servir. ¿Sabe por qué yo sirvo? Y aunque sea el pastor, sigo sirviendo, porque es un privilegio que muchos no hemos entendido. Regresemos al Salmo 100. Salmo 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Y no, ay, pues estoy sirviendo aquí, me hago como un mártir o uno que quiere para que se compadezcan de mí. Mira cómo yo sirvo, para que yo me vean que estoy sirviendo. No, es un privilegio. El salmista entendió bien esto, y ahora yo he entendido bien este salmo. Él tenía un privilegio de servir a Dios y valoraba el privilegio, y cada vez que él podía, dice: servid a Jehová con alegría. Servir a Jehová con alegría es un privilegio. Mira, el privilegio que Dios nos ha dado es de servirlo a Él y con alegría. Regocijarnos, estar alegres cuando vamos a servir. Si nos han dado algo para servir, hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con gozo. No como cuando le decimos a nuestros hijos: ve a hacer algo, ve a lavar, ve a fregar los trastes, y ahí van. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Otra vez yo. Es un privilegio. Hasta lavar los trastes, si tú lo haces con alegría. Y todo lo que hace con alegría a uno le sale mejor. ¿Sabían, hermano? Cuando yo he tratado de hacer cosas que no las hago así con mucha alegría en el pasado, me salen mal. Quiero aventar y quiero lazar algo, una rama o algo, y le amarro algo de peso, una piedra ahí, y le amarro al lazo y le hago así, y lo estoy haciendo de mala gana. ¿Qué va a pasar? Lo aviento así. Ay, y ahí. ¿Por qué? Porque no lo hacemos con ese gozo que: Señor, dame sabiduría. Mira, la próxima vez me voy a poner un casco, Señor, pero lo voy a hacer para que no me dé tan fuerte y no me noquee. Pero, hermanos, somos así. Y esto es servir. Y cuando asociamos servir, pensamos y lo asociamos, todo lo espiritualizamos. Solamente en la iglesia. Sí, en la iglesia estoy feliz, pero cuando llego a la casa, háganlo ustedes. Sírvanse ustedes. Claro, todos tenemos que ayudar, todos tenemos que servir. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo he venido a ser servido. Yo vine para servir y dar mi vida, dice, en sacrificio por muchos, por ustedes. El Señor de señores enseñó antes de irse, antes de ser llevado apresado, cuando estaban ahí, arrestado, es la palabra que estaba buscando, arrestado. Antes de irse, se pusieron ahí a la mesa, y él se ciñó algo aquí que se ciñen los siervos, y dijo: tráigame el agua, quítense las sandalias. Y Pedro fue el que dijo: no, Señor. El primero que salía era la mayoría de las veces Pedro: no, Señor, tú no me haces esto a mí. Digo: si yo no te lo hago a ti, no tienes parte conmigo en el cielo. Dijo: Señor, ahora no solamente me laves los pies, sino báñame completamente todo. Pero ¿qué le estaba enseñando al Señor Jesucristo? Servir con humildad.
Y él se postró y mira, los pies de los apóstoles no eran como de nosotros, no tenían talco en ese tiempo, no había talco. Tenían callos, tenían juanetes, y tenían sus pies polvosos, llenos de tierra, de lodo, de cuántos kilómetros que habían caminado. Al Señor Jesucristo no le importó eso. Y Él comenzó a lavar tiernamente cada uno de esos pies con grietas. ¿Cuántos tienen grietas aquí en los pies? Les voy a dar una receta. Pónganse vaselina en los pies. Amén. Que parecen lija, amén. A veces, así estaban los pies de esos discípulos, de esos apóstoles. Y el Señor Jesucristo, mira, si yo les traigo a ustedes, todo un día que he caminado y que he estado trabajando, o tú has estado y llega a la casa y te quitas los zapatos, perdóname Señor, no está el lugar aquí correcto, lo hago acá. Lo quitamos y tú no quieres oler esos pies. Te da por más limpio que sea, te dice, no, huele a queso. A ver, y ahora le digo a mi esposa, por favor, he estado cansado todo el día. Sóbame, por favor, dame un masaje en los pies. Y dice, primero ve a bañarte. El Señor Jesucristo no hizo eso. Amén. ¿Cuántos de nosotros le hemos lavado o dado masaje a nuestra esposa en sus pies cuando nos pide? Voy a orar que no le caiga un rayo ahí, hermano. José. No, sí lo hace, yo creo que sí lo hace, hermano. En su cumpleaños dele un recibo ahí que le diga un cupón para que me dé un masaje en los pies gratis. Amén. Pero hermanos, eso es servir. Es servir. Y servir con amor. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas por otros, a algunos otros, pero en nuestra casa no queremos, no lo asociamos? Es servir a Dios. ¿Sabía que nosotros servimos a Dios aún en nuestras casas? Pero no estamos conscientes de eso. Yo como esposo debo servir en la casa como si estuviera en la iglesia. Que lo estoy haciendo para el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Y el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para servir. El Señor del Señor, pero ahora ya los pastores quieren que les sirvan. Gracias a Dios que no tenemos un pastor así aquí. Y el día que lo tengamos, yo lo voy a correr. Yo mismo lo corro por ustedes. El día que yo mismo me corro. Porque para eso Dios me llamó, hermanos, para servir. Para servir. El primero que debe ser es nosotros, los siervos. Mira, no nos sirve de mucho tener solamente el conocimiento si no estamos dispuestos a servir. ¿Qué gano yo con saber toda la Biblia si no estoy dispuesto a servir? De nada me sirve. De nada me sirve. La gente, es importante el conocimiento. No malentiendan, es sumamente importante. Es sumamente la preparación, la oración, es sumamente tener el conocimiento de la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, pero sin servicio no vale de nada. ¿Y sabe por qué hay algunos que tienen años en el cristianismo y Dios no los usa con poder? Porque no han aprendido a servir. No han aprendido a servir. O sirven como ellos quieren. No, yo voy a servir al Señor de esta forma. He conocido y conozco así personas que dicen, yo voy a servir a Dios, pero a mi manera. Sí, dice la hermana, como Frank Sinatra, a mi manera. No, la forma de Dios es a una manera. Es como Dios quiere que le sirvamos, humildemente, haciendo siempre en todo momento
en todo tiempo servirlo a Él. Yo lo puedo servir aquí, como lo puedo servir en casa, como lo puedo servir en el trabajo, como lo puedo servir en cualquier parte. El privilegio de servirlo es un privilegio grande. Servir, que nos recordemos cada día servir a Jehová con alegría. Y esto no solamente cuando vengo al templo, cuando vengo a la casa de Dios, es todo momento, en todo tiempo. Otro privilegio, y terminamos, es el privilegio que tenemos de alabarlo. Que no tenemos que esperar a ir a la gloria para alabarlo allá con los 24 ancianos, que no tengo que esperar a pasar de esta vida a ir a la eterna para alabarlo, que ahora mismo Dios nos da oportunidad, porque Él está buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y de tales adoradores Él está buscando ahora, y Él sigue buscando. ¿Eres tú uno de ellos? Es un privilegio adorarlo, es un privilegio alabarlo. Y cuando lo alabamos, no estamos solamente en la alabanza, estamos hablando de nuestro estilo de vida, cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida. Nuestra vida glorifica a Dios, o nuestra boca dice una cosa, pero nuestra vida dice otra. Así son la mayoría. Decimos una cosa: oh, yo, Señor, yo te amo. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, y siempre le sirvo de todo corazón. Pero solamente se quedan las palabras, no lo pasamos a nuestra vida. Dediquemos nuestra vida para alabar a Dios. Ahora, ya lo podemos alabar ahora, no tenemos que esperar, porque sabías, creyente, que este solamente es un ensayo para cuando estemos en la gloria. Y yo estoy practicando para estar en la gloria, no estoy practicando para estar en una condenación o separado de Dios. Yo estoy practicando para ver lo que va a ser nuestra primera impresión cuando estemos allá en la gloria. Si aquí no alabamos a Dios, no tomamos tiempo para alabarlo. Si aquí no nos cansamos de la alabanza, yo no me canso de la alabanza. Yo no me canso de alabarlo. Si fuera posible toda la noche yo alabarlo, toda la noche lo alabo. ¿Cómo? Solamente cantándole, no. De diferentes formas lo alabamos. Cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, qué actitud tomamos, qué actitud decimos, cómo hablamos. Ahí yo alabo a Dios. Yo le sirvo a Él con amor. Eso es alabanza, servirle también, es un privilegio. Mira, Dios nos ha dado este maravilloso privilegio también de alabarlo a Él. El salmista lo reconoció muy bien, y él, todas las alabanzas que están aquí, porque él reconoció el privilegio que Dios le dio de alabar a Dios. Si aquí los poetas, si aquí los autores que Dios nos ha dado, aún a esos poetas seculares, incrédulos, Dios les ha dado la habilidad para inspirarse en cosas de la creación, y le cantan a la mujer y le dicen a la mujer, ay, y qué ojos tienes y qué mirada tienes, y le hablan y alaban a la mujer. Imagínate, Dios nos da el privilegio de alabar a Dios. Dice cómo Él es sentado en el trono. Ellos alaban a Dios y están alabándolo por lo que Dios es. Bueno, nosotros no lo hemos visto, pero podemos verlo a través de su palabra. Qué grandioso es Él. Por eso los que han escrito todos estos himnos se han inspirado en la palabra de Dios, la mayoría. Por eso nosotros creemos en los himnos, no en cualquier letra que trae cualquier compositor y solo se agarra de repetición, que no alaba a Dios, que más bien se encuentra difícil ver y saber que están alabando a Dios. ¿Se han dado cuenta de que unas alabanzas que no son alabanzas? Porque ni el nombre, cuando tú tengas una duda si es una alabanza o no, no porque salga en una estación cristiana es una alabanza. No porque
incluya y sea un artista cristiano es una alabanza. ¿Por qué? Porque en la lírica ni incluye a Cristo, ni el nombre de Cristo. Hay algunas así, que son de doble sentido. Y no les voy a decir los nombres porque de esos llamados artistas o salmistas. Pero el adorador, el que alaba a Dios, tiene que incluir, y la alabanza no es para nosotros, no es para exaltar nuestro nombre, y ellos están exaltando su nombre ya con luces, que viene el salmista a tal lugar y el salmista tal y está en luces, en los billboards, ya hasta les dan premios a ellos también. No están esperando el premio. Yo espero el premio, ¿sabe dónde, hermanos? No aquí en la tierra. Yo espero el premio, la recompensa allá en la gloria. Ellos ya sus premios los tienen. El Señor mismo Jesucristo les dijo, sus recompensas ya las tienen aquí en la tierra. Ya tienen su recompensa. Su recompensa de ellos es el aplauso de todos. Esa es su recompensa de ellos. Pero la recompensa de nosotros que alabamos a Dios de corazón nos espera ya en el cielo. Aunque no nos reconozcan, no me importa que no me reconozcan. No me importa que sea reconocido, que mi nombre salga en las listas populares o las listas de las redes sociales y sea un predicador reconocido. Lo que me importa a mí que Él me reconozca. Lo que me importa a mí es agradarlo a Él, es alabarlo a Él. ¿Qué demás me importa? No me importa lo que la gente piense de mí si sigo predicando el mismo mensaje, que no predico el mismo mensaje. Y si lo predico y lo repito alguna vez, es porque nosotros lo necesitamos. Es porque lo necesitamos. Oh, hermanos, qué privilegio Dios nos da de alabarlo a Él. ¿Estamos haciendo uso de estos privilegios que Dios nos ha dado? ¿O solamente los tomamos a la ligera y seguimos igual? Mira, Dios nos da en esta noche esta oportunidad de alabarle a Él, de usar estos privilegios que Dios nos ha dado. El privilegio de venir a Él, el privilegio de estar en la presencia de Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. En esta noche yo te pido y te invito a que nos pongamos de pie.